¿Qué tal? Buenas noches. Jarro de agua fría para el proceso de paz en Oriente Próximo. La respuesta del primer ministro israelí, Ariel Sharon, ante los últimos atentados ha sido el cierre total de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania y el bloqueo de los desplazamientos entre ciudades. El ataque palestino y la represalia israelí sellan la primera reunión entre Ariel Sharon y Abu Mazen para reanudar el proceso de paz. Se lo contamos enseguida, antes los titulares. Marruecos y España agilizan los trámites para repatriar en las próximas horas los cuerpos de los 3 españoles fallecidos en los atentados suicidas de Casablanca. Uno de los 4 españoles heridos permanece muy grave en el hospital Valle de Hebrón de Barcelona. Controlar la neumonía típica es uno de los temas que a partir de hoy trata en Ginebra la 56 Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud. La ministra de Sanidad, Ana Pastor, se reunirá con su homóloga china para desbloquear las adopciones. Vamos a delimitar qué regiones, qué áreas. 2 muertos, 7 heridos graves y 39 leves en un accidente de tráfico en Trujillo, en Cáceres. Al parecer, el conductor del automóvil perdió el control del vehículo y chocó frontalmente contra el autobús. La Real Sociedad vuelve a tomar el mando en la Liga tras derrotar al Recreativo. El Madrid se sacudió la crisis goleando al Málaga y se sitúa segundo a solo un punto. El Depor está tercero a 3. Los territorios palestinos nuevamente bloqueados, detenciones de presuntos militantes de Hamás y un nuevo intento de aislar al presidente palestino Arafat han sido las primeras respuestas del gobierno israelí a los atentados de ayer en Jerusalén. El primer ministro Ariel Sharon ha asegurado, no obstante, que está dispuesto a buscar la paz con los palestinos. Un nuevo y férreo control sobre los territorios palestinos que impide a estos cualquier libertad de movimientos, siquiera de uno a otro pueblo en la misma área, lo que impedirá a la mayoría incluso acudir a sus trabajos. Al tiempo han comenzado las detenciones de árabes residentes en Jerusalén, presuntos miembros de Hamás, sospechosos de estar implicados en los 2 atentados de ayer. La organización mostraba en un vídeo rodado antes del atentado suicida a sus 2 jóvenes autores. La crispación en el gabinete de seguridad de Sharon ha llevado a varios ministros a asegurar que Arafat tiene un pacto con Hamás y la yihad islámica para sabotear las conversaciones de paz y a proponer su expulsión de Palestina, algo a lo que se ha opuesto Sharon, quien no obstante ha optado por el aislamiento político del presidente palestino, prohibiendo a los funcionarios israelíes que reciban a cualquiera que se entreviste con él, medida dirigida fundamentalmente contra los europeos, que al contrario que los estadounidenses no han aceptado el desplazamiento del presidente elegido democráticamente por los palestinos. En las zonas invadidas por el ejército israelí han seguido cayendo jóvenes palestinos bajo las balas. 1 muerto en Gaza, 3 heridos en Nablus. La ciudad marroquí de Casablanca se recupera lentamente del atentado suicida que la noche del viernes causó la muerte de 41 personas, entre ellas 13 terroristas y también heridas a un centenar. Ayer, el rey Mohamed VI visitaba los lugares de 3 de los 5 atentados. Mohamed VI llegaba acompañado de su séquito a Casablanca, cuya población, todavía consternada por los atentados del viernes, intenta recuperar la normalidad poco a poco. El rey visitaba primero el Hotel Faraj, más conocido por su antiguo nombre, Safir, y después la Casa de España y la Alianza Israelí. Allí pudo visitar los destrozos causados por los atentados terroristas que simultáneamente sembraron de pánico las calles de Casablanca en la noche del viernes. Los otros 2 atentados se produjeron también en el sector financiero de la ciudad, frente al consulado de Bélgica y en una zona cercana al cementerio judío. En la Casa de España fue recibido por el embajador español en Marruecos, Fernando Arias Salgado, y por su presidente Rafael Bermúdez, que fue testigo presencial de los ataques terroristas. Mohamed VI, que dijo sentirse muy conmovido por la violencia de las explosiones, ha expresado sus condolencias por las numerosas víctimas mortales y heridos que ha provocado estos ataques terroristas. En estos atentados de Casablanca han muerto 3 españoles y están heridos otros 4, uno de ellos muy grave. Ayer se identificaba a la última víctima. Es Domingo Mateos, un camionero de Irún que cenaba junto a su compañero en la Casa de España cuando explotaron las bombas.
Con una sencilla ceremonia católica se celebraban ayer los funerales de cuerpo presente de Manuel Albiach y Francisco Abad, dos de los tres españoles que este fin de semana fueron víctimas de los atentados. Los tres españoles fallecidos cenaban en este comedor de la Casa de España, junto a otras 150 personas cuando explotaron las bombas. Dicen los testigos que el ataque fue cruento. Para poder acceder a este lugar, muy frecuentado por la colonia española, los terroristas degollaron al vigilante y luego hicieron explotar los explosivos que llevaban adosados a sus cuerpos. Yo salí medio atontado a la calle, pero vi, un desastre. Cuando salía, un desastre. Y ya le digo que vi al portero cómo le habían cortado el cuello. ¿Salió usted consciente? Sí, pero no muy del todo, porque me desmayé luego y hubo una persona samaritana que me metió en un taxi y me trajo aquí. A Casablanca han llegado expertos españoles en la lucha contra el terrorismo para colaborar con los servicios de seguridad marroquíes. Como les decíamos, uno de los 4 españoles heridos en las explosiones se encuentra muy grave. Es Joan Alié, el vicepresidente de la Casa de Cataluña en Casablanca, que sufre quemaduras muy importantes en el 80% de su cuerpo, que está ingresado en el Hospital Valle de Hebrón de Cataluña. El sábado llegaba desde Casablanca en un avión medicalizado subvencionado por la Generalitat de Cataluña y fue trasladado en helicóptero hasta el hospital. Los atentados del viernes en Casablanca han extremado las medidas de seguridad en Marruecos con el refuerzo de control en las fronteras de Ceuta y Melilla por parte de las policías de ambos países. Las autoridades marroquíes han restablecido el paso de personas y vehículos por las fronteras de las dos ciudades autónomas después de que se cerraran tras los ataques por cuestiones de seguridad tanto al tráfico rodado como al peatonal. La circulación es lenta a causa de los rigurosos controles a ambos lados de las fronteras de las dos ciudades, Ceuta y Melilla, con Marruecos. Estos severos registros intentan evitar que cualquier persona sospechosa de haber participado en los atentados abandone Marruecos a través de España. El atentado en Casablanca, en la Casa de España, ha provocado opiniones cruzadas del presidente del gobierno y el líder de la oposición. Aznar cree que no se puede vincular lo sucedido en Casablanca con su apoyo a Bush en la guerra contra Irak. Rodríguez Zapatero opina justo lo contrario. Llamo a Aznar a la reflexión, porque a España no le conviene seguir la estrategia de Bush de lucha contra el terrorismo y de búsqueda de la seguridad. No nos conviene. No nos conviene como país y tiene que haber un debate en el Parlamento. Para ello, urgente. No nos conviene. Y la mejor prueba es que estamos ya, no solo se ha conseguido que Batasuna esté en una lista, sino que lamentablemente estamos también en la lista de los objetivos del terrorismo internacional. Yo no tenía ninguna duda de que producir lo de Casablanca habría algunos que no se contendrían y dijesen barbaridades. Ya las han dicho. Pero es lo mismo. Pierden los papeles antes de perder las elecciones. Y yo os digo, el terrorismo se resolverá desde una fuerte cooperación internacional y desde una solidaridad completa que haga que tratemos a todos los terroristas igual en todas partes del mundo. La delegación en Cataluña de la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha convocado para esta tarde una concentración en Barcelona en rechazo a los atentados en Casablanca el pasado viernes, en los que por el momento se sabe que han fallecido 3 españoles. En la convocatoria de esta concentración, la Asociación de Víctimas del Terrorismo señala su rechazo a todo terrorismo, venga de donde venga, y anima a que se concentren todos los que quieran mostrar su total rechazo a la violencia. Han detenido a 4 presuntos terroristas en Arabia Saudí y la policía los relaciona con el comando suicida que hoy, hace una semana, causó la muerte de 34 personas en la capital, en Riad. Efectivos policiales saudíes, norteamericanos y británicos han identificado además a otros terroristas, todos ellos vinculados a la red Al-Qaeda de Osama Bin Laden. El ministro saudí del Interior, Nayef bin Abdelaziz, ya dispone de la identidad de la mayoría de los 15 terroristas autores de los 3 atentados del pasado lunes en Riad, la capital del país. Además, hoy han sido detenidos 4 miembros de Al-Qaeda, que formaban parte de un comando en la reserva de 19 terroristas cuyos rostros figuran en un pasquín difundido el 7 de mayo. En la investigación han tomado parte la policía saudí, el FBI y Scotland Yard.
El ministro Bin Abdelulazid ha dicho además que se ha localizado un importante arsenal con armas y sistemas de comunicación. 9 de los 15 terroristas que llevaron a cabo los ataques del lunes, en los que murieron 34 personas y otras 194 resultaron heridas, perecieron en los ataques suicidas que cometieron, y los 6 supervivientes se encuentran aún en paradero desconocido, aunque la mayoría están identificados. El ministro ha dicho también que todavía es pronto para asegurar si hay o no alguna relación entre los autores de los recientes atentados en Marruecos y los de Riad de la semana pasada. Arabia Saudí, país de origen de Osama Bin Laden y de 15 de los 19 suicidas del 11 de septiembre del 2001, asegura que está dispuesta a cooperar con cualquier país, árabe o no, en la erradicación del terrorismo internacional. Impulsar políticas en común en materia de terrorismo e inmigración y analizar de manera permanente la cooperación en la lucha contra el terrorismo es el principal objetivo acordado por los ministros de Interior de España, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, reunidos este fin de semana en la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera ha sido el escenario escogido para celebrar la minicumbre de ministros del Interior de España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Todos ellos han coincidido en señalar que ninguna democracia está a salvo de la amenaza del terrorismo islámico radical. No hay ningún país de la Unión Europea, ninguno desde luego de nuestros estados, de la información que disponemos, que se pueda sentir a salvo y que el terrorismo y el terrorismo de origen islámico no va con él. Esto no es cierto, sería una lectura absolutamente equivocada quien pensase que puede encontrarse a salvo de este tipo de terrorismo y que la respuesta tiene que venir de la cooperación, tiene que venir de la colaboración. Por esta razón, terrorismo e inmigración ilegal serán dos de los aspectos sobre los que seguirán trabajando un grupo de expertos creado en esta minicumbre, en la que se ha decidido repetir este encuentro cada 3 meses con el fin de conocer cómo se están aplicando las políticas conjuntas que se desarrollen en materia antiterrorista. El ejército indonesio ha lanzado un primer ataque con cohetes sobre los rebeldes en la provincia de Aceh. Así lo ha asegurado el responsable de seguridad indonesio. El ataque ha llegado pocas horas después de que la presidenta Megawati Sukarno Putri haya decretado la ley marcial en esa provincia tras el fracaso de las negociaciones con el Movimiento para la Liberación de Aceh. Pero según los militares indonesios, el asalto principal comenzará esta mañana con el lanzamiento en paracaídas de tropas de reacción rápida. En Bélgica, liberales y socialistas flamencos y francófonos disponen de una mayoría suficiente para formar gobierno tras los primeros resultados obtenidos en las elecciones legislativas celebradas este domingo. Los liberales del primer ministro saliente, Guy Verhofstadt, podrían volver a liderar una coalición rojiazul con los socialistas en lugar de la unión arcoíris de los últimos 4 años. En ella se incluían los verdes, que han resultado los más perjudicados con una notable bajada en los votos recibidos. Los datos provisionales también otorgan al partido de extrema derecha, Blanc Bloc, los resultados más importantes de su historia en unos comicios generales. 7,5 millones de belgas han acudido a las urnas para elegir a su parlamento bicameral. Y por su parte, los suizos han rechazado este domingo en referéndum 2 propuestas antinucleares y sí que han apoyado una reforma del ejército del país. Se presentaban 2 iniciativas apoyadas por la izquierda y los ecologistas para parar en 10 años las 5 centrales nucleares que hay en Suiza actualmente y para prolongar la actual moratoria de construcción de nuevas centrales nucleares. Pero los electores suizos, al rechazarlas, fuerzan al gobierno suizo a replantearse su programa nuclear. En cuanto al ejército, Suiza ha votado a favor de reformarlo, reduciendo en 1/3 sus efectivos a partir del próximo año. Dos muertos, 7 heridos graves y 39 leves. Este es el resultado de un accidente de tráfico en la carretera nacional 529 entre las localidades de Cáceres y Trujillo. Según testigos, los testigos presenciales, un turismo perdió el control y chocó contra un autobús que cubría la línea Cáceres-Madrid. El autocar volcó sobre la calzada con la consecuencia de la muerte del conductor y de un ocupante del vehículo. Se desconocen las causas por las que el conductor del turismo perdió el control del vehículo y embistió al autobús de línea.
La neumonía típica sigue creciendo en Asia. Los afectados en el mundo se acercan ya a las 8.000 personas y los muertos son ya 633. Hoy, la Asamblea Mundial de la Salud se reúne en Ginebra para hablar sobre el control de esta epidemia. A la reunión asistirá la ministra española de Sanidad, Ana Pastor. Singapur se ha despedido de sus expectativas de que la Organización Mundial de la Salud declarara al país libre del síndrome respiratorio agudo y grave. La República continuará en la lista de zonas afectadas por la epidemia, después de que ayer se declarara un nuevo caso de contagio tras casi 20 días sin nuevos enfermos. Taiwán es por ahora el país que más casos de neumonía atípica registra por día, extendiéndose desde la isla principal a las adyacentes. Los entierros de víctimas de la neumonía se suceden y lo mismo los contagios y las zonas declaradas en cuarentena. En China, el número de casos y de muertos ha comenzado a decrecer. Con estos datos positivos, muchos ciudadanos en la capital que provienen de las zonas rurales han decidido volver a sus hogares al levantarse las cuarentenas. En las estaciones de trenes, los viajeros deben rellenar un formulario sobre su estado de salud antes de partir. Si la enfermedad se expandiera a las zonas rurales, podría pasar de epidemia a pandemia, aunque la Organización Mundial de la Salud indica que hace falta un año como mínimo para comprobar si se cumplen estos malos augurios. En general, esta organización señala que la epidemia parece estar ya bajo control en casi todos los países afectados. Hoy se celebrará una asamblea internacional para ver el estado de la enfermedad en el mundo. A ella acude la ministra de Sanidad, Ana Pastor, que se entrevistará con su homóloga china. Entre otros temas abordarán el de la adopción de niños chinos por parte de familias españolas, actualmente paralizadas. Si podemos, vamos a delimitar qué regiones, qué áreas son de verdad las de riesgo, de tal manera que si alguna persona tiene posibilidad de adopción en una zona que no es la de riesgo, pues que puedan ir. Ese es uno de los motivos también de mi entrevista. En España continuarán las medidas de control sobre cualquier vuelo proveniente de zonas de riesgo. La desorganización sigue protagonizando la vida diaria de los habitantes de Irak. Después de 2 meses sin cobrar, los jubilados iraquíes han podido hacerlo. Para ello han tenido que soportar largas colas. Como en todo el mundo árabe, en Irak hay un gran respeto por los ancianos. Hoy, sin embargo, los más viejos sufren para cobrar sus pensiones. La radio anunció hace unos días que los 2 millones de pensionistas cobrarían por tandas. Hoy le toca a la primera aguantar la asfixiante aglomeración frente al Ministerio de la Seguridad Social de Bagdad. Llevo 5 horas esperando y me duele la cabeza por el sol. Los americanos quieren ayudarnos y estamos agradecidos, pero esto desde luego no está bien organizado. Tenían que haber hecho más tandas de cobro y no llamar a tanta gente para cobrar por día. Algunos jubilados nos piden agua, otros enfermos caen desmayados, agotados por el peso de sus años y del sol. Los soldados norteamericanos los recogen en brazos para trasladarlos a la sombra. Algunos familiares de los ancianos tratan de colarse y surgen las peleas. Las tropas que intentan ordenar el caos lo reducen inmediatamente. Los detenidos tendrán que esperar hasta que se calmen. Los ancianos aguantan como pueden a 40 grados a pleno sol. Después de 4 horas o más de espera, logran atravesar este estrecho coladero. Al final, en las ventanillas, antiguos funcionarios del ministerio que han recuperado su puesto pagan a los que aparecen en las listas $40, unos 40 euros cada 2 meses, adelantados por los Estados Unidos. La entrada de dólares tras el pago de salarios y pensiones en esta divisa y la escasez de dinares en el mercado están provocando una subida de los precios en Irak. El Papa Juan Pablo II ha cumplido 83 años y lo ha celebrado durante una misa de canonización de 4 nuevos santos, 2 italianos y 2 polacos, en la plaza de San Pedro, en Roma. Miles de personas congregadas en el Vaticano le felicitaron a viva voz, incluso portando pancartas alusivas al aniversario. Tras la misa, el pontífice ha agradecido todas esas muestras de cariño y afecto, al tiempo que ha pedido que todos recen para que pueda seguir llevando a cabo su misión pastoral en el mundo. Juan Pablo II se retiró de la ceremonia con una sonrisa en los labios. Y vamos ya con el deporte, con la Liga. La Real Sociedad ha recuperado el liderato tras su victoria por la mínima sobre el Recre. Los donostiarras, junto al Real Madrid, que goleó al Málaga, ya están clasificados matemáticamente para la próxima edición de la Liga de Campeones. A los donostiarras les bastaron los primeros minutos de juego en los que estuvieron aliados con el sol para que el guardameta Luque quedase deslumbrado por un disparo de Dinhat que a la postre otorgó los 3 puntos y el liderato a los locales.
El Real Madrid encontró en el Málaga un perfecto bálsamo para curar las heridas de Turín. En el primer cuarto de hora ya habían marcado Morientes a servicio de Figo y Raúl, que había recibido el esférico en fuera de juego. 4 minutos después lo hacía Roberto Carlos al recoger un balón suelto dentro del área. En la segunda mitad, con los equipos más relajados, Morientes repetía tras una buena asistencia de Raúl, y Manu Sánchez, que no jugará contra la Real Sociedad por acumulación de amonestaciones, sorprendió a Casillas con un gran disparo dentro del área. Una habilidad de Raúl y un rebote dentro del área le permitió cerrar la cuenta. El Celta ha visto frenadas sus aspiraciones esta jornada al encajar 5 tantos en Villarreal. Los celestes jugaron con 9 por expulsión de Lucén y Nido, que no jugarán contra el Depor el próximo sábado. Guaire por 2 veces, Jorge López, Víctor y Martín Palermo fueron los goleadores. En la lucha por la UEFA, el Athletic de Bilbao ha dado un golpe de efecto con su victoria en Pamplona, que hunde un poco más al Alavés. El marcador pasó por diversas alternativas, pero Joseba Echeverría fue decisivo en el triunfo de los rojiblancos. En el Camp Nou, los precandidatos a la presidencia del Barcelona recogían firmas de los socios y luego vieron cómo marcaba Kluivert, primero en propia meta al desviar un disparo de Álvaro Novo. En la segunda mitad, una buena jugada azulgrana fue rematada por el holandés sin oposición. Carlos, a 5 minutos del final, frenaba en seco las aspiraciones azulgranas de jugar en Europa. El Betis se adelantó en Pamplona a balón parado gracias a un cabezazo de Juanito en el minuto 27. 5 después, Moja empataba con una vaselina aprovechándose de la ausencia del guardameta rival. Puñal de penalti dio la vuelta al resultado. El Sevilla mandaba por 3-1 en el marcador cuando restaban menos de 10 minutos, pero el Rayo Vallecano, con 2 goles en solo 60 segundos, consiguió un empate que no le sirve de mucho, pero sí para mantener la esperanza. Valladolid y Español hicieron tablas en Zorrilla. Se adelantó Fernando Sales tras una gran jugada de Aganzo, pero Ruller, de volea, consiguió mantener invicto a los catalanes una jornada más, y ya van 11. Y a falta de una jornada para que concluya el campeonato, el Fútbol Club Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga de Balonmano tras vencer en Ciudad Real por 30-28. La ventaja azulgrana es ya inalcanzable para sus rivales y el conjunto manchego era el único que podría privarle del título en caso de victoria por más de 2 goles. Sin embargo, la buena defensa del conjunto de Valerio Rivera y los errores en ataque de los locales, que no supieron superar en varias ocasiones el 1 contra 1 ante el portero rival, resultaron determinantes. En este capítulo hay que destacar las intervenciones del guardameta Hollander, que en la segunda parte salvó a su equipo de una posible derrota y que a la conclusión del encuentro fue subido a hombros por sus compañeros tras la consecución matemática de su 19º título de la Liga Sobal. También este domingo el Alsa de Elda ha ganado la Liga Femenina. Alegría pues en Barcelona, en Alicante y en Eibar, donde 2.000 aficionados han celebrado el ascenso del Arrate a la Liga Sobal. Hacía 9 años que uno de los históricos del balonmano nacional, el Arrate, no jugaba en la máxima categoría. Y en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, triunfo de Michael Schumacher, que ya está a solo 2 puntos en el Mundial del nórdico Raikkonen. Fernando Alonso tuvo que retirarse al fallar el motor de su Renault. El motor de Alonso no pudo digerir el aumento de potencia que le habían preparado para el fin de semana. Cuando reventó, Alonso había protagonizado una gran remontada desde los últimos lugares hasta casi el podio. Saliendo últimos del Pilden, en el peor circuito que se nos da, hubiese acabado entre los 5 primeros, saliendo una salida normal y en circuitos que se nos dé mejor, podemos estar también, yo creo, entre los 5 primeros o 6 primeros en casi todas las carreras que acabemos, ¿no? Pero el gran protagonista de la carrera fue Michael Schumacher, que ganó a pesar de que su Ferrari a punto estuvo de incendiarse en el repostaje y después casi se sale de la pista al patinar sobre el aceite dejado por Fernando Alonso. Raikkonen, que evitó el doblete de Ferrari, sigue líder por delante del alemán. Fernando pierde su 3er puesto en la clasificación general, pero ahora es más optimista para el resto de temporada. Hombre, por la victoria igual no, porque es difícil siempre luchar contra los Ferrari, contra Schumacher, ¿no? Pero bueno, por el podio yo creo que sí. El argentino Guillermo Coria ha ganado el Master Series de Hamburgo al imponerse a su compatriota Agustín Caleri. Coria, que se llama Guillermo en honor al que fuera gran tenista, Guillermo Vilas, se ha llevado el 5º torneo de la serie de maestros tal y como hiciera Vilas en el año 1978. En la final ha ganado a Caleri por 6-3, 6-4, 6-4. Este torneo no se olvidará fácilmente en Argentina, ya que los 4 semifinalistas eran de esa nacionalidad, próximo rival de España en la Copa Davis. De esta forma confirman su calidad sobre tierra batida a solo una semana de que comience en París el Roland Garros.
En el Festival de Cannes ha terminado la quinta jornada con la presentación de dos películas en competición, una francesa y otra norteamericana, que han irritado a parte de la crítica por su falta de calidad para un certamen de la categoría del de Cannes. También se ha presentado un documental sobre el Titanic con la firma de James Cameron, que ya hiciera la taquillera película sobre el barco hundido. Los dos filmes presentados ayer en el Festival de Cannes, que compiten por la Palma de Oro, han sido duramente juzgados por la crítica. Swimming Pool, del francés Francis Ozon, muestra los conflictos entre una escritora inglesa a la que un editor presta su casa de verano para que descanse y la hija adolescente de este. La película está interpretada por la veterana Charlotte Rampling y la joven Ludivine Sagnier, cuyas actuaciones han sido salvadas por la crítica. El resto de la película ha sido reprobado. Un guión poco conseguido, unos diálogos superficiales y una historia poco original son las características que dedica la crítica a la película. Peor parada ha salido Elephant, del estadounidense Gus Van Sant, y centrada en el problema de la violencia en los institutos de Estados Unidos. Actores noveles, que son seguidos por una cámara, actúan en el centro escolar. Para la crítica, la película resulta aburrida, confusa y superficial, y en cualquier caso, solo muestra que los terroristas que Estados Unidos busca fuera de sus fronteras están dentro de ellas. Fuera de competición, el realizador estadounidense James Cameron comentaba ayer su última producción, Los fantasmas del Titanic, estrenada el sábado en el Festival de Cannes. Cameron conduce al espectador al interior del Titanic, hundido a 4.000 metros de profundidad, en un documental en 3 dimensiones que debió ser visto con gafas especiales. Un pequeño documental oceanográfico, tal y como lo describe su director, que hará las delicias de los amantes de las profundidades submarinas. Bruce Springsteen actúa esta noche en el Estadio de la Peineta, en Madrid. El Bosch cierra así su gira por España, que le ha llevado a Gijón y a Barcelona, donde ha compartido con miles de seguidores sus canciones de siempre, junto a temas de su último disco, The Rising. Comenzamos la semana con pocos cambios y por lo tanto seguiremos disfrutando de un tiempo en general estable y soleado en casi toda España. Aún así, hoy vamos a ver pequeñas novedades, especialmente en el tercio norte, donde no se descartan lluvias y tormentas, en principio de carácter débil, y en esta zona además las temperaturas máximas podrían descender hoy de forma ligera a moderada. Pero en general, como decíamos, se mantiene un tiempo bastante estable, especialmente en el centro y en el sur de la península, donde seguimos bajo la influencia de un anticiclón que por lo tanto dejará cielos poco nubosos o despejados. Durante el primer tramo del día volverán a repetirse las brumas de algunos bancos de niebla, sobre todo en el litoral mediterráneo. Volveremos a tener algunos intervalos de nubes nuevamente en la zona del estrecho. Vemos cómo no se descartan de nuevo lluvias débiles en Galicia y en la zona del Cantábrico más occidental, unas lluvias más probables en estas primeras horas del día que luego podrían ir ya remitiendo. Por el contrario, con el paso de las horas y especialmente a partir de la tarde, no se descarta la posibilidad de precipitaciones en el norte de Castilla y León y se esperan lluvias débiles o localmente moderadas que además vendrán seguramente acompañadas de tormenta en el País Vasco, La Rioja, Navarra, en el norte de Aragón y también de Cataluña, especialmente en la zona de los Pirineos, del Pirineo catalán. Esas lluvias y tormentas podrían ser localmente fuertes. Tampoco se descartan esos chubascos tormentosos en la zona del sistema ibérico y veremos cómo se van formando también nubes de evolución en otras zonas de montaña del interior de la península, en el interior de Valencia o de Murcia y en las sierras más orientales de Andalucía. Cielos muy abiertos de nuevo en el archipiélago balear y también al sur de Canarias. Tan solo se espera algún intervalo de nubes en el norte del archipiélago. Todo esto con unas máximas que hoy, como decíamos, pueden descender de forma ligera o moderada, sobre todo en Galicia, en Castilla y León, en La Rioja o en Navarra. Se mantendrán sin demasiados cambios en el resto. De nuevo
nuevo, por lo tanto, rozarán los 30 grados en toda la zona centro, pueden acercarse ya hasta los 35 en algunos puntos como Sevilla, y entre los 25 y los 30 grados estarán también los termómetros en Canarias.